Correcto. la abducción de una persona de Barcelona, España, que nos hablará de todas sus experiencias desde niña, desde los 7 años fue abducida. ¿Qué es la abducción? Es cuando a uno se lo llevan los extraterrestres en una nave para otros planetas. Como Esa es, Enoch. digamos, Como la Enoch. abducción, como Enoch. Vamos a hablar por qué esa abducción, nos va a explicar qué es una abducción, nos va a explicar cómo fue ese proceso, porque también surge desde sus padres, desde su madre y su padre, que ya mantenían contacto con estos seres extraterrestres, y nos va a hablar de sus libros y muchos temas ¿De quién más. se trata? Bueno, se trata de Julia Farias, una persona nacida en Barcelona, España. Es una persona muy especial, es una escritora. Ella se demoró mucho en empezar a escribir sus libros, pero arrancó. Ya lleva 7 libros, libros muy interesantes. Empezó a escribir sobre mandalas, luego empezó a conectar todos sus pensamientos que le llegaban en los libros. Empezó a hablar luego del alma, del aura, de la parte espiritual, y ahora ya está escribiendo más sobre su experiencia de contacto. Pues bienvenida, Julia, aquí a Viaje a las Estrellas. Saludos al canal Cosmovisión de Medellín, Colombia, y a su director Iván Obanco y a Edison Flores. Cuando decimos la palabra abducción, lo primero que se me viene a mí es como una aspiradora. Como hay algo ahí y la aspiradora hace como un... Como te succiona. Como que te succiona. No sé exactamente el término técnico, pero entendiendo que es, digamos, que una persona es llevada a una nave, hay cosas que a uno le producen curiosidad, porque digamos que en las películas y en la literatura pues, se habla de abducciones en donde casi que quedamos como unos ratones de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, que nos investigan sexualmente, que nos investigan la sangre, que miran cómo es el tema de la comida. Entonces, digamos que es, en el caso particular de Julia, la abducción es planteada de una manera distinta, incluso es ancestral. ¿Es así o no es así? Sí, claro, ella tuvo, su primera abducción fue a sus 7 años, muy niña. ¿Pero por qué? Porque su padre y su madre ya habían mantenido contacto, digamos, en su finca con seres extraterrestres, que le aterrizaron la nave, dialogaban con ellos, los seres los visitaban a su hogar. Ellos eran personas muy maduras y así criaron a Julia en un ambiente propicio. Abierto. Hasta que pues, empezó pues, su contacto no solo físico, sino también astral y espiritual. Ahí viene un planteamiento para dejárselos a ustedes. Tal vez no es que no estén, sino que tal vez nosotros no hemos abierto los canales. La abducción, hay varios tipos de abducciones, puede ser una consentida o no consentida. Están las abducciones consentidas, que vienen a buscarte, te piden si quieres ir con ellos y te vas. Estás un rato, te explican cosas o te hacen alguna historia y luego te devuelven, pero son positivas. Estas abducciones no te dejan ninguna secuela mala ni nada, ni mucho menos. Y hay muchísimos casos. Mucha gente lo cuenta, otra gente no lo cuenta, pero sí, estas son positivas. Sería, por ejemplo, yo llamaría más un encuentro en cuarta o en quinta fase. No sé, es esa para mí la definición de abducción. También están las negativas, pero estamos hablando ahora mismo de las abducciones positivas. Bueno, digamos que en los registros antiguos la abducción más famosa creería yo que es la de Enoch, cuando fue llevado al reino de Dios y escribe en su libro cómo era esa Jerusalén de oro, con la fuente de la vida en toda la mitad, y te habla del purgatorio, te habla del infierno, de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines. La abducción de Julia, ¿cómo fue? O sea, digamos que ahorita decías que era ancestral. Recuerda, Iván, que muchos contactados han afirmado que el primer contacto con estos seres lo hacen sus padres o sus abuelos. A mí particularmente... Y te dejan el canal abierto. Sí, a mí particularmente me ocurrió con mi abuela, ¿cierto? Mi abuela materna. Y quiero contar esta anécdota. Y es que cuando tenía 5 añitos, estaba en la casa de mi abuela materna. La casa de mi abuela materna, como ellos eran de Abejorral,
eran personas muy prósperas en el sentido de que daban comida a todo el mundo, allá iban tíos, entonces la casa se mantenía muy llena de personas, de familiares. Y en cierta ocasión, pues yo jugando con mi hermanito, en un pasillo de la casa, en una casa grande, en un pasillo de la casa veo un ser, o sea, una persona muy joven, de cabello muy rubio, casi canoso, ojos claros y vestido de blanco. Pero esa persona nunca había estado en la casa de mi abuela, ni era familiar, ni era nada parecido. Total que yo me voy corriendo, la veo y sigo en mi juego de niño. Cuando me devuelvo, porque ya hago cuenta quién es esta persona, me devuelvo a mirar Ya y no no está. estaba. Tenías el canal abierto. Y eso pasa con los niños, ¿no? Digamos que dicen que hasta cierta edad los niños tienen esa capacidad de ver lo que nosotros con la inteligencia cerramos con el tiempo y precisamente con una programación que está hecha para que solamente veamos lo que está concreto, pero no lo que está en el sentimiento y en el espíritu. Entonces que Julia nos cuente cómo fue esa experiencia de su padre y su madre con estos seres. Mi padre empezó a tener contacto con estos seres cuando tenía 12 años, un mes de agosto, los vio, estaba en el campo él y se le presentaron, le dijeron que eran dos amigos, que no querían hacerle daño y que venían de Alpha Centauri, y que venían de un sistema llamado Dogma, de un planeta llamado Siscar, y que solamente querían hablar con él. Pero pues estuvieron todo ese verano visitándolo, enseñándole cosas, y cada 3 años tenía contacto con ellos. Ese primer año le pusieron un implante, uno detrás de cada oreja, muy chiquito, más pequeño que un grano de arroz. Y bueno, el mismo mes de ese mismo año, mi madre, que tenía 9, iba con su padre con las ovejas por un camino, se llamaba el Cordel, y él ya tenía muchísimo calor y pedía urgentemente una sombra. Y apareció la sombra, apareció, como ya lo describía siempre, un plato como de aluminio gigante, hondo, encima de ellos, que los tapaba y le hacía sombra. Ella le dio mucho miedo, se puso detrás de su padre, el padre la calmó diciendo que si los animales, bueno, las ovejas y los perros estaban tranquilos, significaba que no era nada malo, pero ella le dio mucho miedo. Desde ese día ella empezó a tener visiones y sueños, sobre todo por la noche, con unos seres que ya no sabía quiénes eran. No le hacían nada malo, solamente le hablaban y le explicaban cosas, pero ella siempre lo vio como algo que no era normal y se asustaba. Dejó de tenerlas, estas visiones, hasta que se quedó embarazada ya muchos años después, cuando tenía ya 23 años, y mi padre siguió con sus visitas de estos seres cada 3 años y ella empezó a tener sueños durante su embarazo, que en realidad no eran sueños, sino ellas se la llevaban pues 2 o 3 veces al mes o una vez por semana, le hacían una visita, una revisión, en la nave le daban a tomar cosas para su bienestar, le hacían pruebas de cómo iba el bebé, ella le explicaban que era todo bueno, pero ella igualmente se asustaba mucho siempre. Y fue casi a la mitad del embarazo que ya se lo explica a mi padre no daba crédito a sus ojos, que no sabían nada de eso, pero él lo habla con sus amigos, precisamente ese verano estaban aquí, y le dijeron que sí, que la estaban visitando y estaban haciendo cosas buenas para su embarazo. De hecho, cuando yo nací ya no hubo ningún problema en el embarazo, en el parto, yo no sentí nada, solamente yo nací y ya está. Y bueno, cuando yo nací, pues fui un bebé bastante raro, entre comillas, en el sentido de que enseguida empecé a hablar. Con un año bueno, caminaba, hablaba perfectamente, pero aparte al año y medio ya tenía recuerdos de otras vidas, que yo no entendía esos recuerdos de otros padres y de situaciones, de lugares. Y conforme iba creciendo, cada vez tenía como más dones o más cosas que veía el aura alrededor de la gente. Yo no sabía qué era el aura, claro. Yo no sabía nada de seres extraterrestres ni nada en aquella época porque mis padres nunca me habían hablado del tema. Y veía el aura alrededor de la gente y esto hacía que yo, claro, me daba alegría de ver estas cosas, pero yo cuando lo contaba a la gente y la gente no entendía lo que estaba viendo, mi madre incluso me llevó al oculista, que dijo que eran imaginaciones mías, y yo llegó un momento que no quería verlo
Y como mi abuelo me había explicado siempre que tenemos un guía, yo decía a mi guía que me quitara ese don de ver las cosas de colores alrededor de la gente, que no quería. Y entonces pues me dijo que me ayudaría de alguna manera y me ayudó. Y una noche estaba durmiendo y aparecieron 3 seres en mi habitación, 3 seres altos. Yo me desperté por el ruido porque estaban susurrando. Dos me dijeron que tenía que ir con ellos si quería. Yo dije que sí, para mí eran como seres fantásticos. Me dieron dos la mano, tenían 3 dedos, eso me hizo mucha gracia porque notaba una cosa muy rara, una piel muy suave, muy calentita, y me fui con ellos. El que iba adelante hizo algo a la ventana, que la traspasamos como si fuera una niebla. Al llegar al otro lado era una sala que no era la calle, efectivamente, era una sala muy grande, con muchísima luz, y había muchísima gente como ellos, vestidos de blanco, otros de azules. Entonces me fijé que ellos eran azules de color de su piel y eran muy altos. Entonces me sentaron encima de una especie de camilla y ahí pues me empezaron a explicarme cosas, a tener como si fuera un reconocimiento médico, y cuando yo quería hablar no me dejaban hablar hasta que ellos no terminaran. Luego ya me preguntaron que si quería saber algo, dije que sí, primero que quiénes eran y dónde estaba. Me dijeron, para decirme dónde estaba, me cogió uno en brazos y me llevó a una ventana y me enseñó la Tierra desde arriba del espacio. Me dijo, mira, eso que está ahí es tu planeta. Y claro, yo no sabía, ¿cómo que mi planeta? ¿Y dónde estamos? Estamos en una nave con un avión grande, gigante. Y entonces, bueno, pues yo empecé a preguntarles pues, qué eran esas luces que yo veía. Me explicaron que era Laura, porque tenía recuerdos de cosas que nadie me creía. Decían que eran regresiones, que yo tenía mucha facilidad para ir a recuerdos de otras vidas, que lo tendría siempre. Entonces yo le dije que lo de los colores alrededor de la gente, que no quería verlos, porque me traía muchos problemas. Y ellos me dijeron que, bueno, de alguna manera los dones no te los pueden quitar, pero sí adormeces. Y que algún día se lo quería recuperar, pues que ya verían si me lo podría recuperar. El caso es que no me lo adormecieron porque cuando yo volvía a mi casa no volvía a ver esas luces alrededor de la gente. Me dijeron si quería preguntarles más cosas, entonces sí, empecé a preguntarles pues, por qué dibujaba unas figuras geométricas que me parecían que eran pirámides, y me dijeron que es que había tenido una vida en Egipto antes de que fuera a Egipto y que tendría ese recuerdo cuando fuera necesario. Y bueno, explicaron un montón de cosas y luego me dijeron si quería volver a casa. Les dije que no, que no quería volver a casa, que estaba muy a gusto con ellos y que se me podía quedar con ellos para siempre. Y me dijeron que no. Claro, yo me veía que aquí en la Tierra no me entendía nadie y con ellos me sentía pues que me entendían. Entonces, bueno, me devolvieron a mi casa. Cuando yo llegué a casa me dejaron en la cama, empecé a pensar, ¿me lo habré soñado o no me lo habré soñado? Entonces, pues, esperé a que se hiciera de día, fui corriendo a explicarle a mi padre todo lo que me había pasado. Él al principio no me creyó, pero claro, yo le explicaba cosas que yo no podía saber si no me las hubiera explicado alguien muy importante como esta gente. Entonces, pues, al otro año él tenía visita con sus amigos otra vez, que venían a verlo, les explicó mi experiencia y le dijeron que sí, que estos seres que a mí me habían visitado eran los arturianos y que no tuviera miedo porque no era gente malvada, ni mucho menos, al contrario, que cuando acudían era porque habían pedido ayuda y venían en su ayuda y habían venido de alguna manera a ayudarme. Yo desde ese día que los vi, por la noche siempre veía luces en la habitación cuando estaba a oscuras, y es que de alguna manera ellos me daban a entender que no estaba sola, que mientras estuviera, ellos de alguna manera como que me vigilaban o me visitarían. Yo no los volví a ver hasta los 13 años, casi iba por el 14, que me volvió a pasar exactamente lo mismo. Vinieron a mi casa, yo ese día dormí en el sofá porque estaba muy triste y muy mal porque mi madre estaba en el hospital. Me vinieron a visitar, volvieron a llevar al mismo sitio, me preguntaron qué era lo que me preocupaba, se lo expliqué, que no me dejaban ir al hospital porque era menor de 14 años. Entonces, pues ellos me dijeron un truco para poder entrar en el hospital sin ser vista con mi otra hermana, y lo hicimos. Pues que ellos me describieron la entrada del hospital, que yo no conocía porque no había estado nunca, tal cual, que podía entrar por tal puerta, por urgencia, subirme por un contenedor hacia una ventana. Lo explicaron todo como si ellos ya hubieran estado. Por la mañana no lo hicimos porque era día de fiesta. Para el otro día dejamos a mis hermanos pequeños con una vecina y mi hermana y yo nos fuimos al hospital, y efectivamente era tal y cuando ellos no lo habían descrito, y pude entrar y visitar a mi madre. Y bueno, el médico puso el grito en el cielo, pero a la semana siguiente mi madre estaba en casa, porque ellos me dijeron que si nos veían a nosotros ya se mejoraría de alguna manera. Pero bueno, yo ya no los volví a ver desde entonces hasta los 17 años, que mi madre vuelve a caer enferma otra vez,
y sabía que estaba muy mal. Entonces yo les pregunté de alguna manera mentalmente que qué le pasaba a mi madre, que por qué volvía a hacer. Y ellos me dijeron para prepararme el día que, bueno, la enfermedad que tenía mi madre, que tenía leucemia, y que se moriría el día 21 de junio a la 1:20. Y que me lo decían para que me preparara y que tenía que estar preparada para ayudarla a morir, que estaría sola con ella. Y efectivamente así ocurrió, tal cual ellos me lo dijeron. Claro, nadie se prepara para eso, pero de alguna manera ellos me ayudaron para, no sé, es muy difícil prepararte para este tema, pero yo le ayudé a ella a marchar, le dije que no tuviera miedo, que no iba a hacer nada y se fue. Y claro, yo, por mucho que yo explicaba a mi padre y a mucha gente todo eso que me estaba pasando, la gente se pensaba, decían que eran imaginaciones. Mi padre era el único que me creía porque él, cuando yo tenía 9 años, ya empezó a hablarme de sus experiencias con sus amigos de Alpha Centauri y me enseñó su idioma escrito y para mí era muy divertido porque nos mandábamos notas y si algún día tenía que tomar en el colegio algún apunte de alguna cosa que no quería que leyera nadie, pues lo escribía en ese idioma y solo lo entendía yo. Y la gente se pensaba que eran garabatos que me había inventado, pero no, era el idioma franciscano. Y hay por ahí otro tipo de idiomas que tienen letras que se parecen mucho. Sé algunas palabras. Entonces, yo quería conocerlos a ellos desde los 9 años, tenía muchísimas ganas de algún día de poderlos ver. Y a los 11 años, mi padre, estábamos de vacaciones en su pueblo, ellos venían ese año, como siempre, cada 3 años, y mi madre y mis hermanos habían ido a su pueblo a ver a su familia. Nosotros íbamos a ir a la semana siguiente, entonces él me dijo, era fiesta, era el 15 de agosto, me dijo si quería ir a comer a Portugal, vivíamos muy cerca, con unos amigos. A mí me vuelvo el corazón porque pensé, ostras, no serán ellos, pero pensé, bueno, a lo mejor no. Entonces no quise preguntarle, pensé que me fuera a decir que no. Y cuando llegamos al restaurante, había sentados allí en la mesa allá del restaurante, quiere decir que no era la primera vez que iban, ya nos estaban esperando, dos chicos muy altos, de unos 90, un poco más o menos, muy rubios, pelo corto, que cuando mi padre los conoció lo llevaban de melena, ojos azules, muy blanca, y cuando mi padre me dijo, mira, te presento a él, le dije, no, 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 no me digas, Talco y Quilpa. Claro, se sorprendieron porque no fallé, supe quién era Talco y quién era Quilpa. No sé cómo lo acerté, pero lo acerté. Entonces ese día eran las 11 o las 12 del mediodía, porque en Portugal era una hora menos. No paré de hacerles preguntas, me separo todo de punta cuando lo recuerdo. No paré de hacerles preguntas a las 12 hasta las 12 de la noche, un poco más que estuvimos con ellos. Fuimos a ver la puesta de sol desde la muralla de Eura. Estuvimos tomando una infusión también en un parque, en una terraza. Y es que eran humanos como nosotros, solo que con unas altísimas capacidades, porque hubo un momento que uno de ellos, yo notaba una cosa muy rara en la cabeza y le decía, ¿qué estás haciendo? Te estás metiendo en mis pensamientos. Y me decía, ¿y cómo lo sabes que soy yo? Y digo, pues no sé, lo he sentido, me estaba leyendo el pensamiento. Y luego después estuvimos haciendo experimentos, yo pensaba una cosa y enseguida pues lo adivinaba siempre, claro, son telépatas. Ya me dijo que a ellos les enseñan la telepatía en la escuela desde pequeños.